profunda en un drama legal que está sacudiendo a Chile. Imagínate esto. Un ex fiscal regional, Manuel Guerra, un pasado un poco controvertido y un abogado de renombre, Luis Hermosilla, que ahora mismo está en prisión preventiva. En el centro de todo un escándalo que llaman caso Audio. Lo que me fascina de este caso es cómo todo se conecta, ¿no? Las conexiones, la supuesta manipulación de casos legales de alto perfil y algunos relacionados con el mismísimo expresidente Sebastián Piñera. Sí, exacto. Hablamos de Exalmar, Penta, Dominga. Nombres que tal vez ahora no te suenen mucho, pero créeme, al final de esta inversión los vas a conocer bastante bien. Nuestro objetivo aquí es desentrañar la verdad detrás de estas acusaciones, ¿no? Sí. Y entender las posibles motivaciones de los personajes, de los protagonistas de esta historia. Listos para la aventura. Absolutamente. Y no olvidemos las implicaciones para el sistema legal chileno, ¿eh? La confianza pública está en juego. Totalmente. Entonces, ¿por dónde empezamos a desenredar esta madeja? Bueno, parece que el Consejo de Defensa del Estado, el CDE, ha tomado cartas en el asunto. Han presentado acciones legales contra Guerra y Hermosilla. Y no son acusaciones menores. Estamos hablando de soborno, coacción, prevaricación administrativa. La lista es larga. El CDE alega que Guerra, como fiscal regional, filtró información confidencial a Hermosilla repetidamente, y esto potencialmente influyó en el resultado de varios casos. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Afirman que estas acciones no se basaron en fundamentos legales o técnicos, sino en una relación corrupta entre Guerra y Hermosilla. Un clásico caso de tú me rascas de espalda y yo te rasco la tuya. Exactamente. Y esto nos lleva a preguntarnos sobre la imparcialidad de todo. ¿Te imaginas estar en un juicio y que la información confidencial se esté compartiendo con la otra parte? Sería una pesadilla. Y hablando de casos específicos, el CDE menciona Exalmar, Pente y Dominga. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Estos casos están conectados con figuras como Piñera, el expresidente, y Andrés Chadwick, exministro del Interior. Estos casos, sobre todo Penta y Dominga, fueron muy importantes en la política chilena. Penta involucró acusaciones de fraude fiscal y financiamiento ilegal de campañas, y Dominga se centró en posibles conflictos de interés y preocupaciones ambientales. Ambos casos tenían un potencial enorme de generar un gran revuelo político. Ya veo. Tenemos estas acusaciones por todas partes, pero ¿qué hay de la versión de Guerra? ¿Qué dice él de todo esto? Bueno, aquí es donde entra Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla. Él afirma, y lo ha dicho claramente, que Manuel Guerra fue quien inició el contacto con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. Buscaba una solución al impacto político del caso Penta. Espera, ¿estás diciendo que Guerra estaba intentando arreglar las cosas por debajo de la mesa? ¿Y cuál sería su motivación para hacer algo así? Juan Pablo Hermosilla sugiere que había una situación tácita, ¿no? Que Guerra anticipaba favores a cambio de sus acciones en el caso Penta. Señala específicamente su posterior empleo en la Universidad San Sebastián. Ajá, un posible. Hoy por ti, mañana por mí. Pero, ¿por qué buscar una solución en la sombra para un caso que debería haberse discutido abiertamente en los tribunales? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Ya. Juan Pablo Hermosilla argumenta que se buscó una solución en la sombra, porque, en su opinión, el caso Penta ya se había convertido en un problema político más que legal. Eso levanta sospechas, definitivamente. ¿Por qué evitar los canales legales a menos que tengas algo que ocultar? Exacto. Y esto nos lleva a la pregunta central. ¿Se estaba manipulando el sistema judicial para proteger a figuras poderosas? Para responder a eso necesitamos entender mejor los casos específicos mencionados por el CDE. ¿Te parece si profundizamos en Exalmar primero? Me parece perfecto. Porque si hay algo que nos gusta en The Deep Dive es sumergirnos en los detalles. Empecemos por entender qué fue exactamente el caso Exalmar y cómo se relaciona con Piñera, el expresidente. Cuéntame más. Bueno, el caso Exalmar gira en torno a las inversiones de Sebastián Piñera a través de un fondo familiar en la pesquera peruana Exalmar. Y esto sucedía mientras Chile estaba en un litigio marítimo con Perú. Imagínate, el presidente de Chile, con acceso a información privilegiada por la disputa, invierte en una empresa del país con el que se está negociando. Un momento. Eso suena a un conflicto de intereses enorme. ¿No debería un presidente evitar cualquier situación que pueda dar la impresión de que se está beneficiando personalmente de su posición? Exacto, ese es el problema. Si bien Piñera argumentó que él no estaba al tanto de la inversión específica en Exalmar, la sola apariencia de un conflicto de interés ya era suficiente para generar un escándalo enorme. Y esto nos lleva de vuelta al caso Audio, ¿no? Si Guerra estaba filtrando información a Hermosilla y buscando favores a cambio, pudo haber influido en cómo se manejó el caso Exalmar. Esa es la gran pregunta que está sobrevolando todo esto. No olvidemos que Hermosilla era un asesor cercano de Andrés Chadwick, que en ese momento era ministro del Interior del gobierno de Piñera. Si Guerra buscaba proteger a figuras poderosas, como sugiere Juan Pablo Hermosilla, el caso Exalmar sería un objetivo obvio. Claro, tiene sentido.
Pero antes de que nos perdamos en la telaraña de conexiones, volvamos a los casos específicos. Mencionaste que Penta era aún más significativo que Exalmar en términos de impacto político. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Penta fue como un terremoto político en Chile. Involucró a varios políticos de alto perfil, principalmente del partido UDI, acusados de recibir financiamiento ilegal de empresas del Grupo Penta, uno de los holdings más grandes del país. Imagina, una red de empresas canalizando dinero a campañas políticas a cambio de favores y acceso privilegiado. Suena como una trama de película de corrupción. ¿Y cómo se conecta esto con Piñera? Estaba él directamente implicado. Si bien Piñera no fue acusado directamente en el caso Penta, varios de sus aliados cercanos, exministros, sí se vieron envueltos en la investigación. Y esto creó una crisis política enorme para su gobierno, dañó aún más la confianza pública en el sistema. Ya veo. Entonces, tenemos Exalmar, con la sombra del conflicto de interés, y Penta, que revela una red de financiamiento político ilícito. ¿Y qué hay de Dominga? Dijiste que este caso tenía un ángulo ambiental, ¿cierto? Correcto. Dominga se trata de un proyecto minero portuario, aprobado durante el primer gobierno de Piñera. Un proyecto muy controvertido debido a su ubicación, cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, hogar de especies en peligro de extinción. Espera, están diciendo que aprobaron un proyecto minero cerca de una reserva natural vital. No se supone que los gobiernos deben proteger el medio ambiente. Esa es precisamente la crítica que recibió Piñera. Surgieron acusaciones de que la familia de Piñera tenía intereses financieros en el proyecto Dominga. Y esto planteaba la pregunta: ¿se priorizaron los beneficios económicos por encima de la protección del medio ambiente? Parece que cada uno de estos casos, aunque diferentes en sus detalles, apunta a un patrón preocupante. El poder y la influencia se utilizan para saltarse las reglas, ya sea para obtener beneficios personales o para impulsar agendas políticas. Exacto. Y eso es lo que hace que Caso Audio sea tan relevante. Si Guerra y Hermosilla estaban manipulando el sistema de justicia para proteger a figuras poderosas, estos tres casos, Exalmar, Penta y Dominga, podrían ser solo la punta del iceberg. Escalofriante. Es como si estuviéramos viendo una película de suspenso donde las capas de corrupción se van desvelando poco a poco. Pero volviendo a Guerra y Hermosilla, ¿qué consecuencias podrían enfrentar si se prueban las acusaciones? ¿Hablamos de simples reprimendas o algo mucho más serio? Las consecuencias podrían ser devastadoras para ambos. Guerra podría enfrentar cargos criminales por prevaricación y violación de secreto, lo que podría llevarlo a la cárcel y al fin de su carrera legal. Y Hermosilla, ya estando en prisión preventiva, ¿qué más podría perder? Su reputación, por un lado. Hermosilla era considerado uno de los abogados más hábiles de Chile, defensor de poderosos empresarios y políticos. Si se comprueba su participación en este esquema de corrupción, su carrera estaría completamente destruida. Es una caída en picada para ambos, ¿no? De ser figuras respetadas en el ámbito legal a enfrentar la posibilidad de prisión y el desprestigio público. Sin duda. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Quién se beneficia de que este escándalo salga a la luz? ¿Quién filtró los audios que dieron origen a Caso Audio? Hay otros actores ocultos con sus propias agendas. Wow. La trama se complica cada vez más. Parece que esta historia está lejos de terminar. Hay demasiadas preguntas sin respuestas, demasiadas piezas de rompecabezas por encajar. Exacto. Y mientras esperamos más revelaciones, la incertidumbre se cierne sobre Chile. ¿Logrará el sistema judicial, tan cuestionado en este caso, llegar al fondo de la verdad? ¿Podrá la democracia chilena superar esta crisis de confianza? Regresamos a nuestro deep dive en el caso Audio. Y la verdad, con más preguntas que respuestas. Vimos cómo este escándalo ha dejado al descubierto, una posible red de influencias y corrupción que llega hasta los niveles más altos del poder en Chile. La pregunta del millón ahora es, ¿qué significa todo esto para el futuro de la democracia chilena? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. El caso Audio, sin duda, ha sacudido la fe pública en el sistema judicial y ha reavivado las preocupaciones sobre la desigualdad, la corrupción. Es como si se hubiera abierto una caja de Pandora, ¿no? Y ahora estamos todos esperando ver qué sale de ella. Hablamos antes de las protestas de 2019, el descontento social que las impulsó. ¿Crees que hay riesgo de que este escándalo lleve a Chile de vuelta a ese nivel de agitación? Podría ser la gota que colma el vaso. Es una posibilidad real, sin duda. Este caso toca una fibra sensible en la sociedad chilena, ¿no? La sensación de que las reglas del juego están diseñadas para favorecer a la élite. Si se maneja mal, si se percibe que hay un encubrimiento, que no se está haciendo justicia de verdad, la frustración podría desbordarse. Y sí, podría llevar a un nuevo estallido social. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitarlo? ¿Qué medidas se podrían tomar para restaurar la confianza pública, para garantizar que se haga justicia? La transparencia es clave. La investigación tiene que ser exhaustiva e imparcial, y sus resultados deben ser públicos. Los culpables, sin importar su posición o conexiones, tienen que rendir cuentas ante la ley.
La gente necesita ver que el sistema judicial funciona, que no hay intocables. Pero no se trata solo de castigar a individuos, ¿verdad? Hay que ir más allá. Hay que abordar los problemas sistémicos que permiten que la corrupción florezca. Totalmente de acuerdo. Chile necesita fortalecer sus instituciones, promover una mayor transparencia en el gobierno y también empoderar a los ciudadanos para que puedan exigir responsabilidades a sus líderes. Es un proceso largo, complejo, pero esencial para construir una sociedad verdaderamente justa e igualitaria. Hemos hablado mucho de las consecuencias negativas de este escándalo, pero podría haber algún aspecto positivo. Puede surgir algo bueno de algo tan aparentemente malo. Por supuesto, las crisis pueden ser catalizadores del cambio. Caso Audio ha obligado a Chile a enfrentar algunas verdades incómodas sobre sus instituciones, sus estructuras de poder. Ha generado un debate nacional sobre la corrupción, la ética, la necesidad de reformas. Entonces podríamos decir que este escándalo es, de alguna manera, una llamada de atención para Chile. En cierto modo, sí. Es una oportunidad para reevaluar, reconstruir, crear un sistema más justo, más igualitario, que realmente sirva a las necesidades de todos los chilenos. Una oportunidad para demostrar que la democracia, a pesar de sus imperfecciones, puede autocorregirse, puede hacer justicia. Es un mensaje de esperanza poderoso, pero al final depende del pueblo chileno decidir qué camino tomar. Así es. Caso Audio no es solo un drama legal, es una historia sobre el poder, sobre la rendición de cuentas y sobre el futuro de la democracia chilena. Una historia que aún se está escribiendo. Y al concluir nuestro Deep Dive, te invitamos a ti, nuestro oyente, a mantenerte involucrado, informado, a seguir haciendo las preguntas difíciles. Porque la lucha por una sociedad justa e igualitaria es una tarea constante que requiere la participación activa de todos los ciudadanos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta inmersión te haya dado nuevas perspectivas sobre este complejo caso y sus implicaciones. Y hasta la próxima. Sigue explorando, sigue indagando en las profundidades de la información. Recuerda